se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, les damos las gracias en esta noche que tenemos la oportunidad de adorarte. Gracias, Señor, que podemos estar como pueblo, como hermanos, como amigos, reunidos aquí en la cadena de oración. Esto es un milagro de Dios, como tantas personas se pueden estar conectados a través de millas y millas y millas y continentes y países reunidos para adorarte y para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú diriges el estudio en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues el título del tema de esta noche se llama así: Salir de Babilonia para entrar en el santuario. Y vamos a hacer varios días de estudios. Todos vamos a tratar de dedicarnos a hablar en relación con el tema del santuario. Uno muy importante dentro de el pueblo de Dios, dentro de la palabra de Dios. Realmente encontramos que hay una verdad específica o especial que siempre lleva el pueblo de Dios. Y vamos a ver eso durante el estudio. Podemos buscar en nuestras Biblias, aquellos que están buscando. Podemos buscar en nuestras Biblias, en el libro de Jeremías 25, mientras están buscando ahí, aquellos que están buscando. Quiero mencionar que aquí nos da un ejemplo de, hay alguna condición del pueblo de Dios en el libro de Jeremías. Algunos conocen, ¿verdad?, el libro en general del libro de Jeremías, qué quiere decir y qué condiciones existen para el pueblo de Dios durante este tiempo. Pero quisiera pasar, y en Jeremías 25:3 dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, o sea, a Jeremías, y ha hablado desde temprano y sin cesar. Entonces aquí nos está describiendo, nos está explicando Jeremías que ha recibido palabra de Jehová y ha hablado, pero dice al fin, pero no oíste, el pueblo no ha estado escuchando la voz de Dios. Ahora, es muy interesante lo que encontramos aquí, porque estamos hablando del pueblo, profeso pueblo de nuestro Dios en este entonces. Y si seguimos al versículo 4, sigue diciendo ahí: y enviando Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, o sea, describiendo cuántas profetas los ha enviado a su pueblo, desde antes
y después había enviado también desde temprano y sin cesar. Pero sigue diciendo allí, condición del pueblo, pero no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Seguimos al versículo 5 y dice, sigue dando amonestación cuando decían estos profetas consejos de Dios para nosotros: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. O sea, aquí está el problema que tiene el pueblo. Y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Sigue diciendo el versículo 6, no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Entonces vemos la condición, vemos los problemas. Dios está haciendo un llamado a su pueblo. Él describe cuáles son los problemas que hay dentro del pueblo. El pueblo no está escuchando su voz y está adorando otras cosas que no sea Dios. Aquí dice dioses ajenos, pero muchos de nosotros tenemos dioses ajenos actualmente, sirviéndolos y adorándolos. Y de esa manera estamos provocando a la ira de Dios. Y vemos que hizo esto el pueblo de Dios en los días de Jeremías. Sigue versículo 7, pero no me habéis oído, sigue diciendo, dice Jehová. Y pues vemos más de la misma condición. Versículo 8 dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no me habéis oído mis palabras. Y aquí encontramos que Dios permite, Dios es paciente, Dios es misericordia, Dios es gracia y soporta mucho con su pueblo. Pero como vemos en el versículo 8, llega el punto que Dios va a actuar. Y sigue diciendo versículos 9, Jeremías 25, versículos 9, dice, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aquí nos dice que lo enviará el rey de Babilonia y los traeré contra esta tierra. Y la iba a destruir también. Dios aquí está usando, y nos dice aquí que usa al rey de Babilonia como siervo de él para cumplir su propósito. Y nos lleva hasta Jeremías 25:11, que es un texto para mí muy importante por varios motivos. Aquí nos dice Jeremías 25:11 que también nos describe cuán misericordioso es Dios. Dice aquí, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces aquí vemos claramente que hay un castigo. El pueblo tiene que pasar un castigo por no hacerle caso a su Dios, por no escuchar su voz, por estar en rebelión contra Dios. Pero Dios es bueno, hermanos. Muchos de nosotros hemos sido rebeldes. Muchos de nosotros han estado en una condición de que no deseamos incorporar las palabras de Dios en nuestras vidas. Y Dios sí envía un castigo aquí, pero es limitado, hay esperanza. Dice aquí que iban a servir 70 años al rey de Babilonia. Si vamos a Daniel, en nuestras Biblias, Daniel capítulo 1, versículo 1, dice aquí,
en el año tercero del reinado de Joacim, el rey de Judá, ahora viene el rey de Babilonia y dice que el rey de Babilonia llegó a Jerusalén y lo sitió. Ahora, es importante nosotros entender cuándo viene el rey de Babilonia, cuándo lo toma al pueblo cautivo y cuándo lo libra y librará al pueblo, porque allí hay una promesa de Dios. Entonces, para nosotros estar fijo, entender que las promesas de Dios se cumplen, hay que poder explicar esto. Entonces, lo que sucede es en Daniel 1, capítulo 1, versículo 1, vamos a poner una fecha ahí. Cuando vino el rey de Babilonia y tomaron los hebreos cautivos. Así como Daniel y sus amigos, tanto que conocemos la historia, ponemos allí el año 606. El año 606, la cautividad de Babilonia. Y si seguimos en Daniel 1:2, describe un poco más qué sucedió cuando vino el rey de Babilonia. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y sigue diciendo ahí que se sacó, ¿verdad?, todos esos utensilios del santuario y lo llevaron hasta Babilonia y lo pusieron en los templos paganos. Eso para el pueblo era lo más vergüenza que podían pasar ellos, ¿verdad? Que se le quita su rey y la casa de su Dios, ¿verdad?, prácticamente destruido también. Pero, como sabemos, el tiempo pasa, no voy repasando mucho entre los años. Sabemos que allí estuvo el pueblo de Dios hebreo como esclavos en Babilonia. Allí estaban Daniel y sus amigos otra vez y estuvieron varios años en ese lugar, algunos sirviendo, otros como esclavos. Pero entonces vamos a Daniel capítulo 9. En el versículo 1, voy a mencionar rapidito, no voy a leerlo completo, dice, en el año primero de Darío. Entonces, ahí ponemos fecha, en el primer año de Darío, me dice el versículo 2, yo Daniel miré atentamente a los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, aquí vemos que Daniel es uno de los cautivos joven que va a Babilonia en cautividad desde su juventud con sus amigos. Y aquí vemos que pasa un parte de tiempo, ¿verdad? Pasan muchos años después. Ya vemos en Daniel 9, versículos 1 y 2, que él, a estudiar las escrituras y a estudiar el libro específicamente de Jeremías, se da cuenta de la profecía había predicho que el pueblo iba a salir de esa cautividad y Dios iba a restaurar de nuevo a Jerusalén y al templo después de 70 años de cautividad. Y allí comienza él en versículo 3, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego y en ayuno, cilicio y ceniza. Muy bien, entonces sigue diciendo el versículo 4, Daniel comienza a orar a Jehová y comienza a confesar
los pecados del pueblo. Si vemos allí, voy a brincar al versículo 5, describe los pecados que eran del pueblo, los mismos pecados que fueron, que ellos tuvieran que ir en esa cautividad. Versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y esto es prácticamente la causa por la cual ellos tuvieran que ir en cautividad. Bueno, Daniel se da cuenta que el tiempo profético se aproxima de la liberación del pueblo de Dios. Y él comienza a orar y rogar a Dios que él cumple esa promesa. Lo interesante es que en la palabra de Dios no solamente aparece el tiempo profético en cual se iba a librar al pueblo, sino quién específicamente iba a decretar la liberación de ese pueblo. Si vemos en Isaías, el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 28, dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, dice Dios, a decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Entonces aquí una profecía del profeta Isaías diciendo que iba a ser Ciro, que iba a librar al pueblo, a decretar la liberación del pueblo, que ibas a decretar la reedificación del templo y la construcción de nuevo de Jerusalén. Y vemos que cumple eso, exactamente eso, en el libro de Esdras. Yo sé que quizás fue un poco rápido con los textos bíblicos, por eso les digo, si quieren como referencia, mejor apuntarlo. Esdras capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios por la boca de Jeremías, despertó Jehová en el espíritu de Ciro, rey de Persia, en el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo, y aquí escribe el decreto de Ciro, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, Ciro reconoce el llamado de Dios a él para decretar la reedificación del templo. Muy interesante, hasta ahora lo que vemos es que el pueblo baja en cautividad, un señal que se ve que ellos comienzan la cautividad, es la destrucción prácticamente del templo. Pero aquí vemos que al fin de los 70 años comienza de nuevo o decimos mejor que termina la cautividad. Y este señal, ¿cuál es el señal que termina la cautividad? Bueno, la reedificación del templo en Judá o en Jerusalén. Bien, entonces ya hemos puesto una fecha ahí, cuando viene el rey de Babilonia para conquistar y para llevarse el pueblo en cautividad. Pusimos 606. ¿Para cuándo es el decreto de Ciro? El decreto de Ciro es en el año 536. Y es exactamente 70 años
después, o sea, Dios cumple sus promesas y es fiel para cumplir sus promesas. Quisiera tomar un segundo para mencionar algo aquí. Si buscamos en diferentes lugares, sean libros que tenemos o en internet, vamos a ver distintas fechas para el reinado de Babilonia y Medo-Persia. Y vamos a ver que comienza con diferentes fechas. Algunos comienza con 606, 605. Lo que sucede es que a veces dentro del mismo pueblo ponemos unas fechas que no concuerdan con la palabra de Dios. Y a veces nos dan hasta 66 años pero sabemos por la palabra de Dios que tiene que haber 70 años, porque Dios cumple su promesa y eso lo hizo. Bien, solo una nota. Entonces aquí en el libro de Esdras, si seguimos en Esdras capítulo 1, versículo 7, dice que Ciro sacó, y en sus decretos sacó los utensilios de la casa de Jehová, aquellos que habían traído bajo Nabucodonosor, y lo pusieron en los templos paganos. Él había decretado sacar esos utensilios de nuevo para enviar para Jerusalén, para edificar de nuevo el templo. Entonces, de nuevo, esto es un punto que marca el final, lo que debía ser el final de la cautividad del pueblo y cumplir la promesa de Dios. Dice Esdras 2:64, nos dice que salieron una congregación de 42.360. Y a veces hermanos escuchan ese número y dicen, wow, pero salieron mucho de Babilonia. Y toda la verdad es que es un número muy pequeño. Si nosotros consideramos cuántos fueron en cautividad y también prácticamente dos generaciones que se reproducen mientras ellos están en cautividad, eran mucho más. Esto es un número muy insignificante que salieron para supuestamente cumplir el propósito de Dios. Tanto que dice que el mismo Ciro le dio hasta depresión en ver que ese decreto, él creía que era la voluntad de Dios, que ellos fueran a construir de nuevo el templo, y que tampoco salieron, no estaban muy animados. Y los pocos que salieron, vemos en Esdras 4:24, dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. O sea, los pocos que fueron prácticamente sin ganas, y cuando llegaron comenzaron a trabajar, y con los primeros dificultades, los primeros cosas que se le opusieron, ellos prácticamente pararon la construcción. Y dice, quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora, vemos lo que sucede con el pueblo, condición del pueblo, en el libro de Ageo. Si buscamos allí en Ageo capítulo 1, versículo 1 nos ubica, dice, el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, y brincamos al versículo 2, y dice así ha hablado Jehová
de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo de que la casa de Jehová será reedificada. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Bueno, Dios es fiel. Y vemos que Dios fue fiel desde el comienzo. Dios llamó a su pueblo, lo llamaba a través de su profeta, vez tras vez, y no quisieron escuchar, no quisieron hacerle caso, ¿verdad? Entonces, tuvieron que ir en cautividad, y con eso el Señor lo envía con promesa, con esperanza de salir de nuevo, pero Dios tiene un plan para su pueblo, ¿verdad? No era sacar el pueblo de Babilonia y enviarlo y decir, bueno, ya cumpliste los 70 años, pueden ir donde quieran. Váyanse para algunos para el norte, otros para el sur. No. El propósito de Dios era que ellos salieran para establecer el santuario. Y Dios fue fiel en presionar a Ciro para decretar en los 70 años. Ciro lo decretó, pero la mayoría de ellos ni salieron. Y los pocos que salieron, pararon. No cumplieron el propósito de Dios. Y Ageo describe lo que sucede dentro del pueblo. Dice que ellos llegaron a decir, y comienzan a decir, este no es el tiempo. O sea, el mensaje que era para ese pueblo, la verdad presente para ese momento, era la reedificación del templo. Pero el pueblo, no entendiendo bien los mensajes proféticos para sus días, la verdad presente para su día, decía lo opuesto. Decía así, no ha llegado aún el tiempo. O sea, están conscientes que iba a llegar el tiempo. Pero ellos no lo querían poner en su tiempo, en ese momento. ¿Y qué comenzaron a hacer? Bueno, antes de seguir, ¿verdad? Quisiera dice allí que no comenzaron hasta la segunda, había una segunda decreto de Darío, que encontramos que en el año 520, entonces tenemos Nabucodonosor 606, Ciro 536, que es 70 años después. Tenemos un segundo decreto que es en 520. Ahora, en Ageo 1:4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas. Y esta casa está desierta, pregunta hace. Entonces, es lo que sucede dentro del pueblo. Comienza a decir, no es el tiempo de estas profecías. No es la verdad, no, la verdad presente ahora de reedificar el templo. Sino, comienzan a decir, bueno, vamos a ponernos cómodos, ya salimos de cautividad, vamos a construir nuestras casas, sería bueno tener una piscina y vamos a estudiar un par de años para una buena carrera y comprarme un carrito nuevo. Y bueno, hermanos, quizás conocemos algunas de esas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué estaba en primer lugar en sus vidas? El Señor le había enviado de salir de Babilonia para reedificar su templo. Y es más, vemos de dónde sucede este problema. Si estudiamos un poco la historia también, vemos que los hijos de los hebreos fueron en cautividad a Babilonia, pero tenían la oportunidad de ir a ese lugar y establecer la escuela de los profetas,
de enseñar a esos paganos las verdades, así como hizo Daniel y sus amigos. Y leemos, ¿verdad?, cómo ellos eran fieles. El pueblo completo tenía esa oportunidad durante el tiempo que ellos se mezclaban con estas personas. Pero vemos a través de la historia que eran muy pocos que eran fieles, así como Daniel y sus amigos. No sabemos exactamente ni cuántos, pero solamente la Biblia realmente menciona Daniel y sus amigos. Vemos que allí hay generaciones que nacen, que realmente no fueron educados en la escuela de los profetas. Los padres no enseñaron a los hijos, mira, y nosotros ahí tenemos una promesa, vamos a salir de este lugar un día y vamos a volver a Jerusalén, a edificar el templo de nuevo, sino que cuando llega el momento de salir, la mayoría de personas realmente no quieren salir. Ellos desean quedarse en cautividad. Desean quedarse en Babilonia. ¿Por qué? Porque yo tengo una buena vida. A mí me gusta la casita que me dieron aquí. Y mis vecinos no son tan malos. Y yo me llevo con ellos. Y pues el trabajito que me dan, y estoy ganando bien, y mi familia y mi esposa extranjera, pues ¿para qué yo voy a ir a un desierto que no hay nada, teniendo todo yo en Babilonia? Bueno, realmente, como les digo, hermano, muchos de nosotros estamos pensando de esta misma manera. Y es muy peligroso, ¿verdad?, de estar en esta condición. Hay que tener razón en nuestras mentes. Si estamos en cautividad, primeramente hay una razón por cual hemos ido en cautividad. Y si el Señor desea librarnos de cautividad, debemos estar felices y gozosos para salir de esa cautividad y seguirlo a Él. Y seguir sus instrucciones. Bueno, seguimos en Ageo. No voy a seguir leyendo tanto los versículos, sino menciona en el versículo 9, ahí describe que Dios no iba a permitir que ellos prosperaban mientras no hacían su obra. Dice, buscáis mucho y halláis poco. Y sigue diciendo abajo, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. No iba a permitir que ellos prosperaban mientras no hacían su obra. En el versículo 10, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Entonces, ellos no, por más que trabajaban, más que trataban de adelantarse, no prosperaban. Pero llegamos a Esdras. En Esdras capítulo 7, versículo 12, comienza hablando de un rey Artajerjes. Y dice de nuevo, dice Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, está escribiendo aquí, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Él escribe paz. Por mí es dada orden. Y aquí vemos un decreto. ¿Ok? Y vamos abajo, dice, quien quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Y ahí dice que se llevan levitas, sacerdotes para Jerusalén. Versículo 25 nos dice que ellos pueden poner jueces, gobernadores, que gobiernan todo el pueblo. ¿Okay? Y dice, y todos los que conocen las leyes de Dios para enseñarlos, ¿verdad?, al pueblo. Muy importante, aquí se dan el decreto para establecerse
como nación, para que ellos puedan tener gobernadores, para que ellos puedan tener personas para enseñarlas sobre las leyes de Dios. ¿Ok? Y pasamos el 26 y el 15. Y el 15 hablas allí que tenían pues toda la plata y oro que necesitaban ellos para esta construcción del templo. 16 también. Ahora vemos qué sucede aquí. Y hay una lección para nosotros aquí. Por eso les digo, si desean apuntar las fechas, pues nos ayuda a ver algo, ¿verdad? Importante. Dios había dado una promesa a su pueblo. Promesa a su pueblo era salir de cautividad en 70 años. Dios era fiel. A través de Ciro decretó eso en 70 años en el 536. La mayoría no quisieron salir y aquellos que salieron pararon de trabajar. Darío decreta de nuevo, 520. Y ellos comienzan a trabajar de nuevo. Nada pasa. Artajerjes, por fin, en el año 457. Vemos a Artajerjes que decreta, que es el mismo rey que estaba en el tiempo de conocido Esther, ¿verdad? Decreta que salgan con todo lo que necesitan para comenzar la construcción de este templo. Ahora, ¿qué sucede? Dios había dicho y dado promesa de 70 años, pero ellos se tardaron ¿cuánto? Vemos 70 de 606 a 536. Desde 536 a 457 vemos otros 79 años. O sea, lo que Dios había prometido en 70 años, el pueblo lo hizo en 149 años. ¿Por qué? Bueno, de un principio estaba en cautividad por no hacerle caso a las palabras de Dios. Y aquí vemos la misma condición. Pero ¿a qué punto queremos llegar en esta noche? Hay una verdad que es muy importante, vemos que corre por toda la Biblia, de una verdad o unas verdades específicas que el pueblo de Dios lleva por el transcurso, por toda la Biblia, desde el comienzo hasta el fin. Quiero dar otro ejemplo, no vamos a leerlo porque es muy conocido, pero hay otro ejemplo de Egipto. Y hay un patrón en la Biblia que el pueblo de Dios siempre cabe en ese patrón, sigue ese patrón de Dios. Se recuerda que en Egipto también había una profecía de tiempo en la cual iba a estar en cautividad a los hebreos. Y para el tiempo del cumplimiento, ya cuando ese tiempo profético se cumplió, vemos que Dios usa a Moisés para librar el pueblo. Lo interesante de esto es que Dios saca un pueblo de Egipto y no lo saca para decir al pueblo, están libres ahora de ir donde quieran. No lo saca de Egipto, dice Moisés, sácalo de Egipto, cruza el Mar Rojo y diles a ellos, desde aquí ustedes todos pueden ir al garete al país que quieren. No es eso, sino lo lleva y usando a Moisés, lo lleva a un lugar, cuando salen de Egipto, a un lugar específico, al monte Sinaí. ¿Y qué hacen allí? En Éxodo 20, Moisés recibe los 10 mandamientos. Ya en Éxodo 25, capítulo 25, vemos que Dios dice
ya dice que ellos deben hacer un santuario para que Él puede morar en medio de ellos. O sea, vemos el mismo ejemplo en Egipto y en Babilonia, que Dios saca un pueblo de cautividad de Babilonia o de Egipto. A veces nosotros hablando en nuestros días, en el 2016, cuando vamos a una ciudad que está bien inmoral, ¿verdad? Nosotros a veces consideramos así como, ay, por fin salí del Egipto o de Babilonia, porque eso pues describe las condiciones, ¿verdad? De ese lugar. Pues el pueblo de Dios estaba esclavo ahí, Dios lo sacó de esa condición. Y esto explica a nosotros también. Yo tengo una experiencia personal y yo creo que todos nosotros debemos tener esta experiencia personal. Dios me sacó a mí de Egipto o de Babilonia. Y pues el pueblo, Dios lo condució afuera, pero ¿hacia dónde lo conduce? Dios me sacó a mí, ok, pero ¿dónde me lleva? Vemos que a través de los dos ejemplos, Dios establece sacar un pueblo, pero para establecer ese pueblo, rápido que lo saca de cautividad, lo establece en la verdad del santuario. Lo hizo en Egipto, lo hizo en Babilonia, y lo interesante, hermano, es que sucede lo mismo en el tiempo del fin. O sea, no es esto de salir de Babilonia del mundo para ir a cualquier creencias que yo deseo y que me gusta esta por acá y esta me agrada a mí, sino que es una verdad específico que Dios tiene para su pueblo, que cuando ellos salen del mundo, o salen del Egipto, o salen de Babilonia, ellos deben establecerse en esa verdad. Y vemos exactamente es lo que sucede en el tiempo del fin. Si vamos al Daniel capítulo 8, vamos a llevarnos para el tiempo del fin. Ahora, Daniel capítulo 8, versículo 10. Realmente sería mejor tener un estudio completo del capítulo 8, pero por el tiempo limitado, pues vamos a solamente dedicarnos a estos 2-3 versículos. Dice, versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Está hablando de un poder que hizo esto, y pues sigue el hilo profético de Daniel 2, 7 y ahora en 8. Vemos este es el mismo poder del cuerno pequeño de Daniel 7. Y como todo protestante, ¿verdad? Nosotros entendemos que este poder es el poder papal. Y aquí sigue diciendo en el versículo 11, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces está describiendo las características o la obra que iba a hacer este poder. Y quiero llegar al versículo 12, para que nos ayudes a entender. Dice, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Y dice, y echó por tierra la verdad, y hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora esto es muy importante porque Daniel está identificando, ¿verdad? Describiendo qué es lo que iba a suceder bajo este poder. ¿Qué es lo que este poder iba a hacer? Bien, entonces
lo que describes allí, pues reunimos esas características y llegamos a la conclusión a qué poder describe aquí en este lugar. Versículo 12 nos dice claramente que echó por tierra la verdad. Bueno, ya hemos dicho que entendemos el poder papal, y la pregunta es, ¿qué verdad echó por tierra? Y encontramos ahí que prosperó bastante el tiempo, un tiempo específico que allí mismo en Daniel 7 habla de un tiempo que iba a seguir prosperando ese cuerno pequeño. Era tiempo y mitad de tiempo. Proféticamente hablando, era 1260 años que iba a prosperar. Ahora vamos al versículo 13, Daniel 8:13, que hay una pregunta muy importante aquí en 8:13. Y dice, voy a leer la segunda parte de la pregunta. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y entonces reunimos los versículos y vemos que este poder, durante su reinado, durante el tiempo que reina, pisotea la verdad. Y aquí nos menciona el santuario. Ahora, nos preguntamos, hemos dicho, bueno, este poder representa lo que es el poder papal. La pregunta sería si el poder papal hizo eso. Y cuando vemos en la historia, y no solamente en la historia, podemos ver hasta los días de hoy, el poder papal hizo exactamente eso. ¿En qué manera? Bueno, miramos el santuario. Y vamos a hablar más del santuario mañana y los muebles, pero generalmente hablamos del santuario. Allí vemos sacrificio. Voy a hablar bien sencillamente porque no entrar en los detalles todavía. Hablamos de sacrificios, sacerdote, ¿bien? Ok. Aquí dice que este poder echó por tierra la verdad del santuario. ¿Cómo hizo eso durante la Edad Media? Bueno, ¿quién es nuestro sacerdote? ¿Quién es que intercede por nosotros? ¿Quién era nuestra ofrenda? Era Cristo Jesús. Pero durante el reinado de tiempo que prosperó este poder, prácticamente convenció a la mayoría del mundo completo, y muchas veces forzadamente, que ellos tenían que ir donde ese poder, donde un hombre, para pedir perdón, para confesar sus pecados. Ahora, nosotros debemos confesar nuestros pecados a alguien quien lo puede perdonar, es Cristo Jesús. Es más, describiendo un poquito más este poder, en Daniel 7:25, cuando dice que hablará palabras contra el Altísimo, allí encontramos blasfemia. Y blasfemia en la Biblia encontramos que describe en el Nuevo Testamento, la acusaron a Jesús de cometer ese pecado de blasfemia. Y los judíos mismos decían, porque él, siendo un hombre, decía que podía perdonar pecados. Y es exactamente lo que hacía este poder. Ahora, este poder estaba pisoteando la verdad del santuario, porque las personas necesitaban pedir perdón al sacerdote Cristo Jesús, que andaba en el lugar santo durante este tiempo.
Allí lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, donde Jesús está en el lugar santo. Y durante ese tiempo, lo que ellos necesitaban para perdón, bueno, lo encontró Martín Lutero, entendiendo que solamente por la fe somos salvos, la fe en Cristo Jesús, no es la fe de mi sacerdote, a quien yo me confieso. Entonces, vemos lo que describe este poder, pero ahora la pregunta, otra vez vuelvo a la pregunta, describe aquí, bueno, la pregunta se hace, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación es asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y la contestación viene en Daniel 8:14, que nosotros debemos conocer muy bien, que dice, y él dijo, hasta 2300 tardes en mañana, luego el santuario será purificado. Entonces, otra vez, hermano, no los perdemos. Aquí nos dice Daniel 8:14 que al fin de los 2300 tardes en mañana, la verdad del santuario va a venir de nuevo, va a surgir de nuevo. Nos dicen los versículos antes que la verdad del santuario se va a perder, se va a ser pisoteado por un tiempo. Pero entonces la pregunta se hace, bueno, ¿por cuánto tiempo se va a pisotear esas verdades? Y la contestación viene en el versículo 14, que nos describe al fin de los 2300 tardes de mañana, luego el santuario será purificado. Bueno, es dos cosas. La verdad del santuario surge de nuevo, pero hay un cambio, ¿verdad? En la intercesión de Cristo Jesús en el santuario celestial. Ya Él está cambiando de lugar santo al lugar santísimo, porque describe la purificación del santuario. Vamos a hablar un poquito más de esto en otras noches. ¿Sí? El día de juicio o la purificación del santuario era solamente en el día de expiación, una vez al año. Entonces, el texto bíblico me dice, al fin de ese periodo profético, iba a surgir este evento, que era la purificación del santuario. Bueno, entonces encontramos, si estudiamos el periodo de tiempo, los 2300 días, usando las reglas bíblicas, para la interpretación de tiempo profético, encontramos que la Biblia nos describe, y vamos a estudiar un poquito más de esto, parece el domingo, a la interpretación de días por año. Ahí lo encontramos esos principios en Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, y Números 14:34. ¿Qué sucede? Si tomamos esa fecha, si se recuerdan los decretos de Babilonia, se recuerdan los decretos, los 3 decretos que el Señor, el primer decreto es que de promesa, ¿verdad?, de Ciro, pero no hicieron nada hasta el último decreto, que era en 4:57. Ya en ese decreto surge la reedificación del santuario. Pues si tomamos esa fecha y contamos 2300 días o años, ¿verdad? Un día en profecía es un año, llegamos al año 1844. Pues interesantemente, como lo había dicho antes, hay un patrón en la Biblia del pueblo de Dios. Ese patrón me describe que Dios saca a un pueblo de cautividad de Egipto, de Babilonia,
y en el tiempo de fin va a ser lo mismo. Y cuando brincamos a 1844 y vemos la historia de lo que sucede en el mundo, si vamos a Apocalipsis 14, aquellos que conocen de memoria, pues está bien, aquí sea algunos quieren buscar en su Biblia. Apocalipsis 14, 6 y 7, vemos que hay un grupo de personas que comienzan a pregonar, conocido con los mensajes de los 3 ángeles. Bueno, comienza con el primero, que es Apocalipsis 14, 6 y 7, que dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esto es exactamente lo que comenzó a pasar, a suceder. Se comenzó a predicar el evangelio y eso se comenzó a regar donde quiera. Por toda la nación de Estados Unidos comenzó por ahí y comenzó a ir a diferentes partes del mundo. Sigue diciendo el versículo 7, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y vemos ahí, ¿verdad? Concuerda con la purificación del santuario. La hora del juicio es una expresión del Yom Kippur, o el día de expiación, la purificación del santuario. Que dice ahí: y adorar a aquel que hizo cielo, tierra, mar y fuentes de agua. Entonces había un grupo de personas que comenzó más o menos para el fin de los 2300 días, ya para los 1840, que comenzaron a pregonar, pensaron a proclamar, a predicar, que prepárense, que el Señor iba a venir. Entonces me dicen, bueno, sí, pero el Señor no iba a venir para ese tiempo. Pero vamos a seguir, a ver qué se dice de eso. Hay aquí cito el libro El conflicto de los siglos, página 398, que dice: las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje y muchos de los que lo aceptaron se separaron de sus congregaciones. Entonces, aquí comienza a decir que las personas que comenzaron a predicar este mensaje, comenzaron a decir, a proclamar en todo el mundo, en todas partes, la venida del Señor, y que se prepararan las personas para la venida. Y las iglesias en general no aceptaron ese mensaje, se pusieron en contra ese mensaje. Y vemos como resultado de ellos rechazar eso, sigue diciendo el conflicto siglos 398, en la providencia de Dios, esta proclamación se unió con el segundo mensaje angélico y dio poder a la obra. Entonces dice aquí que proclamaron el mensaje del primer ángel, predicaron el evangelio eterno, dijeron a las personas que la hora del juicio había llegado, pero ahora a ser rechazado por las iglesias, a ser rechazado por todas las iglesias. Había un grupo que se separaron y ahora proclamaron el segundo ángel. Ahora, ¿cuál es el segundo ángel? Dice Apocalipsis 14:8. Ha caído Babilonia. Y hicieron un llamado a las personas: salir de Babilonia. Así que, interesantemente, vamos a poner todo esto junto y vemos que de nuevo Dios tiene un pueblo cuando se cumple el tiempo profético al fin de los 2300 días.
levanta un pueblo para llamar afuera a un pueblo de Babilonia. Salid de Babilonia. Pero es el pueblo de Dios que está ahí. Dios hace un llamado que salgan de ahí. Ahora, como hemos visto en los otros ejemplos, en Egipto, en Babilonia, Dios llama a un pueblo fuera de Babilonia, pero no es solamente para salir, para hacer lo que yo quiero, sino es para establecerlo en algo específico. Ahora vemos que estas personas que predicaron el mensaje del primer ángel, el segundo ángel, ellos tenían esperanza que Jesús iba a venir en octubre 22, 1844. Ellos tenían el entendimiento que Daniel 8:14, que describe el tiempo profético de los 2300 días, la purificación del santuario iba a ser la venida de Jesús a purificar esta tierra. Pero sucede que entendieron esa parte mal, pero la calculación, los cálculos eran correctos. Sino que se dieron cuenta y el Señor permitió que ellos se daban cuenta el día después, el 23 de octubre, que el santuario que se iba a purificar era el santuario en el cielo. Ahora, si vemos de esta manera, nos damos cuenta que estas personas estaban proclamando un mensaje, o Dios lo estaba usando a ellos para preparar un pueblo y proclamar un mensaje que ellos mismos no entendían completamente las implicaciones, sino se estaba dejando guiar por Dios, pero ellos mismos todavía completamente no tenían el entendimiento completo de la purificación del santuario hasta el 23 de octubre. Pero ¿qué sucede durante este movimiento profético? Y vemos, y esto es importante para establecernos, hermano. Dios tiene un pueblo que sigue un patrón. Y este es el punto del estudio esta noche. Si no entendieron nada y dijeron, habla en parábolas y su acento es terrible, y pues lo que quieren decir, entendemos algo. Dios tiene un pueblo establecido y un patrón que Él tiene. Ese patrón es un pueblo que Él saca de Babilonia y lo establece en las verdades del santuario. Encontramos en los ejemplos que hemos dado, que hemos citado como 10,000 veces para hacerles énfasis, ¿verdad? Que Dios ha hecho eso en el pasado y lo hace en el tiempo del fin, cuando Dios establece este grupo de personas al fin del periodo profético de Daniel 8:14, al fin de los 2300 días, y el octubre 23 se le da la verdad, se le deja entender lo que sucede en el cielo realmente, los movimientos de Jesús del lugar santo al santísimo. Ahora este movimiento toma raíz en la verdad del santuario y es el base, el fundamento de su mensaje. Y realmente vemos desde el principio, la verdad del santuario es el fundamento de no quiero decir cristiano, pero pues el cristiano o el que sigue a Dios. Vemos desde el principio, cuando Adán pecó, vemos rápido que hay unos sacrificios. Vemos Caín y Abel, bueno, hay sistemas de sacrificios. Vemos Abraham, sacrificios. Y todo eso señala lo que conocemos, el santuario. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Dios en estos días va a estar basado en la verdad del santuario también. Eso es su fundamento. Y sabes que todo lo que tiene que decir el pueblo de Dios y toda la verdad presente hoy en día se basa en el santuario. Hermanos, si entendemos
la verdad del santuario, entendemos el plan de salvación, el plan de la redención. El propósito de Dios de establecer ese modelo para los hebreos, para los judíos, era para que ellos podían ver ese modelo y entender a través de lo que ellos veían diariamente, los ritos. Claro, ellos los tomaron como salvación en sí mismos, en los ritos, pero eran modelos de lo que sucede en el cielo, o lo que sucede en la vida de Jesús, o lo que debe suceder en nuestras vidas. Así que en estos días, la Biblia describe que va a haber muchos engaños. Describe que si fuera hasta posible, los mismos escogidos serán engañados. Bueno, tú sabes lo que necesitamos para que no seamos engañados. Un firme fundamento. Y el fundamento de Dios es la verdad del santuario. Y vemos el patrón que Dios tiene a través de la Biblia. En todas partes, podemos buscar en todas partes de la Biblia. Si quieres buscar en Apocalipsis, quieres buscarlo allí en los escritos de Pablo, hablando de Jesús, lo que fuera. Ahora, si no entendemos esa verdad, y no solamente no entendemos como, yo sé los muebles que hay allá adentro, hay 3 muebles en el lugar santo y hay uno en el Santísimo. Ay, hermano, va mucho más profundo que eso. Y hay cosas que podemos, y cuando nosotros pensamos en nuestra mente que eso es tan sencillo y nosotros entendemos a perfección la verdad del santuario, nos encontramos en el estado de lo que se llama laodicense. Porque creemos que sabemos todo y realmente no sabemos nada. Bueno, vamos a estudiar en los otros días un poquito más, ¿verdad? Mañana en la noche vamos a estudiar un poquito más los muebles y su significado, el significado personal, ¿verdad? Que tenemos que tener una experiencia personal en el santuario, no es solamente, ¿verdad? Fijándonos en Jesús, sino nuestra experiencia con Jesús. Quiero dejarle con un pensamiento interesante, que este movimiento, cuando toma raíz ya en estas verdades del santuario, comienza a recibir las verdades del santuario y las verdades que corresponde al lugar santísimo y las verdades que corresponde con el fin del periodo profético. Por ejemplo, y claro, vamos a hablar quizás más adelante, pero por ejemplo, al fin de los 2300 días, dice que el Señor entrará a la obra de la purificación del santuario. Interesantemente, Jesús va al lugar santísimo para terminar la obra de la redención en ese lugar. Bueno, allí vemos el arca del pacto. Y en ese arca contiene, y leemos en la Biblia, que contiene 3 artículos. Interesantemente que este movimiento recibe 3 diferentes mensajes o verdades, mejor dicho. Recibe 3 diferentes verdades que corresponden con la experiencia del lugar santísimo. Aquellos que ya saben, ¿verdad? Allí está los 10 mandamientos, allí está un gomer de maná,
y allí también lo que hay, lo del la vara de Aarón. Y vemos más adelante, ¿verdad?, que la experiencia de este movimiento, de este pueblo, va incorporando estas verdades como parte de su mensaje. Entonces, hermanos, yo he sido impresionado hace muchos años atrás sobre el fundamento de esta verdad, porque es lo más fundamental. Sin entender esta parte nos hace muy difícil nosotros seguir adelante y hablar de otras cosas. Aquí encontramos, si queremos hablar de la reforma pro salud, que es tan lindo escuchar tantos hermanos interesados, ¿verdad?, en estos días con el doctor, escuchando sobre la reforma pro salud y cuántas más personas en el mundo les interesa, ¿verdad? La verdad de la reforma pro salud la encontramos en el santuario. Es más, llegó a este pueblo a través de esas verdades del santuario. Si queremos hablar de la justicia de Cristo, su sacrificio, su intercesión, hablamos del santuario. Si queremos hablar de la ley de Dios, si queremos hablar de, bueno, lo que fuera, todo cae dentro de ahí. Ahora, terminando, una cosa que hablamos que es muy, quizás hay mucho interés en estos días, es en las profecías. Porque vemos lo que sucede a nivel mundial y a todos, hermanos. Los ateos se están preparando para el fin del mundo. Los ateos. Personas que no creen que hay Dios. Están preparando para el fin del mundo. Y aquellos que creen, ¿verdad? ¿Cuánto más? Están preparando para el fin del mundo y se dan cuenta a través de los eventos. Claro, nosotros no estamos preparando para el fin del mundo. Nosotros estamos preparando para la venida de Jesús. Vemos en estos días lo que sucede en todo el mundo y nosotros queremos estar al día, ¿verdad?, a las profecías. Queremos ver los cumplimientos. Queremos ubicarnos proféticamente en los eventos. Pero algo sucede muchas veces, hermano. Es que se hace muy difícil hablar de las profecías y entenderlas correctamente si no tenemos el base o el fundamento de lo que es el santuario. Porque lo que sucede es que muchas veces ubicamos profecías y ubicamos eventos equivocadamente porque no lo hacemos en relación con el santuario. Y eso es lo que vamos a hacer en estos días. Vamos a tener algunos ejemplos, especialmente el domingo, lunes, especialmente el lunes y domingo, sobre cómo ubicar las profecías de Apocalipsis, pero en relación con el santuario. Realmente, pues, yo lo entiendo personalmente, ¿verdad? Cómo a veces nosotros nos dedicamos a predicar tales cosas como profecía o hablar de salud, ¿verdad?, independiente, sin el santuario. Pero como joven me ha impresionado estas verdades de una manera muy solemne sobre mi vida, y me ha dado cuenta que estas verdades, si yo no lo entiendo, pues no puedo pasar a otra cosa. Necesito estar establecido en esto. Y pues a través de los años me he dado cuenta que no estamos tan establecidos como debemos en esta verdad. Entonces nos ha dedicado al ministerio a proclamar, ¿verdad?, estas verdades. Muchas veces
he querido hablar de otras cosas. Hay muchas cosas interesantes que se pueden hablar y muchas cosas que suceden en el mundo hoy en día. Pero cuando no tenemos ese fundamento primero, nos hace difícil, ¿verdad?, brincar y hablar de tales cosas sin tener ese fundamento tan sólido, tan importante, ¿verdad? Ya cuando vemos el hilo de los eventos proféticos y lo relacionamos con los diferentes distintos partes del plan de salvación y lo que es el santuario, vamos a ver en estos días, realmente pues lo vemos de otra vista, no de otro punto de vista, sino lo vemos más profundo. Y lleva un hilo que nosotros ya, para nosotros, no, ese hilo no se rompe y ya no tenemos mucho dificultad ni peligro de estar ubicando eventos y cosas en lugares que no deben estar. Bien, hermanos, debemos practicar tener un buen descanso esta noche. Yo espero que ha sido bendecido por algún parte del estudio de esta noche, o si no, en las noches que aproximan. Sería bueno terminar con una oración en esta noche y podemos retirarnos al descanso en estas horas sagradas. Así que quisiera postrarme de nuevo para cerrar con una palabra de oración y oremos. Querido Dios y nuestro Padre Celestial, una vez más, Señor, damos las gracias que a través de este medio podemos comunicarnos, podemos estar reunidos, estudiando tu palabra y escuchando tu voz a través de esa palabra. Gracias, Señor, por la libertad todavía que tenemos, que podemos abrir nuestras Biblias, que podemos dedicar tiempo para estudiarlo, que podemos escarbar y buscar las profundidades de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos das hambre, sed y deseo de escuchar tu palabra, de entenderlo. Pedimos, Señor, tu Santo Espíritu, que nos da el entendimiento de cada palabra mencionado. Señor, pedimos especialmente que tú puedes preparar y alistar un pueblo para este tiempo del fin, que lo puede capacitar con lo que necesita para no solamente hacer una obra, sino terminar esa obra, que puede tener un pueblo listo para la segunda venida de Jesús, que nos puede capacitar a cada uno con las herramientas que necesitamos para compartir este mensaje con todas las personas que tú deseas que tenemos contacto con ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.